Muy bien, vamos a meternos en el primer tema de hoy, ACV y obesidad. Ya está Jorge Pujol para hablar del tema. Jorgito, ¿cómo va? ¿Qué Hola, tal? Jorge. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo Buen andan? jueves. Bien, bien. ¿Cómo andás? Acá estamos, pronto al feriado, fin de semana mendocino Sí. más largo. Hay que abrigarse, hay que abrigarse. Eso, que las abuelas con artrosis están sufriendo un poco de dolor con el frío sí. y humedades. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, hay mucho por charlar a raíz del caso de Locomotora Oliveras, que bueno, lamentablemente sufrió una ACV y está luchando por su vida. Hay muchas preguntas para hacernos, ¿no? Primero hablamos de causas y acá la relación con vos, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas que pueden dar a una ACV? Lo que tenemos que tener claro es que el cerebro es un órgano muy sensible. Sí. Y las neuronas son células que más de 5 minutos sin oxígeno o sin glucosa, caput, como dicen los alemanes, desaparecen, es decir, fallecen. No tienen capacidad de sobrevivencia como sí tiene el resto del organismo. Entonces, es un tejido muy sensible y todo nuestro aparato cardiovascular y vascular se encarga de que le lleguen a esas neuronas los nutrientes en forma permanente y constante. Sí. Hay dos sistemas de irrigación que, para que la gente entienda, como dos sistemas de canales, unos que van por las carótidas acá adelante, o sea, salen de las arterias aortas y suben por las carótidas por la cara anterior del cuello, y otras que se llaman vertebrales. Y se juntan en un polígono en el medio del cerebro que se llama polígono de Willis, que tiene unas arterias que son muy finitas. A medida que el sistema va subiendo, se va como ramificando, son como las ramas de un árbol. Entonces cada vez las arterias son más finitas, más finitas, más finitas. Entonces esto es muy importante para entender por qué ocurren los ACV. El vaso, la arteria, tiene dos sistemas que están constantemente en equilibrio. Sí. Sistemas que tienden a coagular la sangre y sistemas que tienden a anticoagular la sangre. O sea, la sangre fluye, pero si por ahí tenemos una lastimadura, algún elemento que está lastimando, rápidamente se forma un trombo, un coágulo, se tapa para que no se pierda la sangre por ningún lado. Este sistema es muy importante que se mantenga. Y a veces empieza a fallar el sistema y hay factores que predisponen a que hayan coágulos sin lesiones. Sin necesidad de que coagule. Exacto. El problema del coágulo es como si en la sequía hay un cascote grandote, digamos. Sí. O sea, el cascote puede circular, pero cuando llegan a canales más chiquititos, ese cascote tapa y no deja que siga fluyendo el líquido por el resto del organismo. Entonces, se producen dos tipos de ACV. El ACV es el accidente cerebrovascular, que le decimos, o stroke, que es cuando falta oxígeno. Y puede ser por dos causas. Una, porque se tapó la arteria. Eso se llama isquémico. Sí. Y otra, porque se rompió la arteria y se derramó todo, se produjo una hemorragia, entonces se llama hemorrágico. Cualquiera de las dos causas, no hay más oxígeno en las células. El isquémico tiene la chance de salvarse, es decir, hoy la medicina tiene herramientas para meter un medicamento que se llama fibrinolíticos y es como que ese tapón se desarma gracias a ese medicamento. Hay poco tiempo para actuar, o sea que es muy importante cuando uno empieza a tener síntomas de estas características, darse cuenta, ir a un centro y hoy las guardias generalmente tienen preparados el protocolo de stroke, que es rápidamente ver al paciente, hacer un protocolo y darle el fibrinolítico para que fluya la sangre. Vos has contado tu experiencia, perdón que te Mi interrumpa. experiencia fue así, Jorge, claro, mi porque vos lo experiencia fue contaste al aire. un ACV isquémico, que bueno, nos dimos cuenta y dentro de las 24 horas, porque ahí hay un tiempo, el isquémico no es que falta totalmente la sangre, sino que sigue circulando, pero menos flujo. ¿Y qué sentías puntualmente hablando del isquémico a nivel de sintomatología? La sintomatología siempre depende del territorio donde se le ocurrió taparse la arteria. Sí. Entonces, el cerebro tiene territorios. Hay zonas motoras, zonas sensitivas y zonas de percepción de conciencia. Entonces son pacientes que de golpe empiezan a tener trastornos motores, se cae una mano, se paraliza la pierna o tiene sensación de adormecimiento. O sea, es contundente el síntoma. Es contundente, no es una cuestión, tengo una molestia, sino que es algo que es notorio. De todas maneras, la gente siempre tiene que avisar, porque a veces uno cree que puede pasar y no pasa. En mi caso fue visual, o sea, yo de golpe empecé a ver 4. O sea, que yo estaba bien en un asado en Junín
y empecé a ver 4 caras en vez de 2, en vez de una, ni Y vos siquiera dijiste, doble. yo no he tomado vino todavía, Claro, algo dije, está ¿qué mal. pasó acá? Entonces una sobrina Sí. me dice, tío, ¿por qué no te vas al baño? Porque tus ojos parecen rarísimos, ¿viste? Entonces se me ve uno para un lado, otro para el otro. Eso fue categórico y bueno, actuamos muy rápidamente y pudimos solucionar el problema. El tema es, ¿qué puede producir estos eventos? Entonces, vos tenés que tener en cuenta los factores predisponentes. Sí. Es decir, hay pacientes que tienen enfermedades del forro dentro de las arterias, que se llaman enfermedades del endotelio, que pueden fomentar estos trombos. Entonces, esos pacientes tienen una historia de trombosis en otras partes del cuerpo y ya los hematólogos vienen tratándolos adecuadamente. Siempre cuando hay un ACV isquémico, más allá de la solución inmediata, se empieza a estudiar al paciente genéticamente, se ven todos esos estudios. Si todo eso está descartado, es decir, que no tenés factores genéticos, predisponentes y compañía, tenés que ver otros factores que pueden fomentar esto. Un factor importante es la obesidad. La obesidad es una enfermedad que se caracteriza por un proceso inflamatorio. Es decir, las células grasas fomentan citoquinas que fomentan la coagulación. Es decir, por ser obeso solamente ya tenés un factor que predispone a que se produzcan estos trombos. Y entonces tenés esa condición. Justamente en mi caso se descartaron los genéticos y nos juntamos los médicos y dijimos, bueno, Jorge, llegó la hora. Se acabó y bueno, a partir de ahí tomamos la decisión de bajar estos 60 kilos. Doctor, pero ahí, ¿qué tipo de ACV es el que afecta a los obesos? El isquémico. ¿El isquémico o el isquémico. Ah, bien. El hemorrágico tiene que ver con patologías vasculares como el aneurisma, malformaciones vasculares, es decir, son cuestiones, digamos, mucho menos frecuentes y casi como que diría que es una desgracia que ocurra, digamos, cuando hay un evento de esas características. Perdón, hago un paréntesis. ¿El hemorrágico tiene relación con el deporte, ya que hablábamos de Locomotora Oliveras, por algún tipo de golpe o algún tipo de esfuerzo Locomotora mayor? Olivera tuvo un accidente isquémico. Claro, No el de ella hemorrágico. fue isquémico. No hemorrágico, que después, cuando se produce el infarto es cuando vos tenés una etapa isquémica, que es cuando llega poco oxígeno, pero llega. Pero, por ejemplo, recibís 10 unidades por día, bueno, estás llegando 3, 4, poco, pero está llegando. O sea, las neuronas se están manteniendo. Cuando se acaba, se produce el infarto. El infarto es el término donde no hay más oxígeno. Es igual que el corazón y cualquier otro territorio donde falta oxígeno, se llama infarto, cuando disminuye, isquemia. Locomotora es un caso muy típico en el deporte. Nadie puede ignorar que Locomotora era una paciente anabolizada, ¿de acuerdo? Locomotora no es una estructura corporal femenina normal, ¿de acuerdo? ¿Y eso? Vos podés empezar a usar anabólicos, en el deporte se usan mucho los anabólicos, Claro. y los anabólicos que se usan en forma exagerada, el exceso de testosterona fomenta factores procoagulantes. Vos la ves a Locomotora, no es una chica con factores, con estructura femenina. Es decir, la grasa en la mujer se distribuye entre el hombro y el codo, entre el ombligo y la rodilla, formando, digamos, la famosa cinturita que tanto nos atrae a los varones. Y cuando uno deja de tener esa preponderancia de estrógenos y le ponemos más anabólicos, que son hormonas masculinas, se produce una masculinización, donde crecen las masas musculares y en el deporte justamente eso se limita y se fiscaliza. Sí. Es decir, en el deporte se considera doping cuando vos anabolizás una deportista para cualquier actividad porque estás en desventaja con la naturaleza del género. Claro. ¿De acuerdo? Locomotora, lamentablemente, era una paciente predisponente para esto y esto es un aviso para todos aquellos que se anabolizan. Porque generalmente el anabólico, si bien fomenta infartos en la cadera o infartos en la rodilla, se producen las necrosis óseas avasculares, es causa de ACV. Entonces, esto, más allá de la desgracia, lo lamentable de Locomotora porque era una resiliente y una mujer, digamos, que tenía una historia de vida muy especial, y todos nos focalizamos muchas veces en eso y dejamos de ver, si vos haces un espíritu crítico y la mirás a ella, te das cuenta que por más que ella decía que estaba sana, no estaba sana, porque los niveles androgénicos eran muy altos. Claro. Y eso no se mantiene. Vos, por ejemplo, si tenés una condición de hormonización, para mantener en el tiempo tenés que seguir poniéndole los anabólicos.
Sí. ¿De acuerdo? No hay posibilidades de vos mantener una estructura corporal como tiene locomotora que de golpe vos sabés que ella es una mujer. Pero hay una predisposición porque son muchos también los deportistas, hombres y mujeres, que también los utilizan y por ahí no tienen este desencadenante que es un ACV isquémico. ¿Hay una predisposición genética quizá más en ella? No, los anabólicos en general es una causa muy riesgosa de ACV isquémico. ¿Vos lo ves seguido en los deportistas? Yo lo veo seguido, yo soy deportólogo y lo veo seguido. Y es un tema que se ve y los hematólogos sabemos y los centros de stroke preguntan, bueno, ¿qué ha estado haciendo? Claro. La otra causa, que también la vamos a traer a colación porque es importante, el caso Cerati. Sí, Cerati también fue un ACV donde ahí fue hemorrágico, ¿de acuerdo? Cerati perdió medio cerebro cuando tuvo el accidente, pero Cerati era un consumidor de aminas simpático-miméticas, o sea, era cocainómano y era un gran fumador. Y hay que saber que estos productos como la cocaína y como las anfetaminas y como el cigarrillo que tiene nicotina, son graduaciones. Sí, o sea, vos tenés la nicotina que produce vasoconstricción, las arterias se empiezan a contraer. Más fuerte es las anfetaminas y mucho más fuerte es la cocaína. Cuando vos asociás todo esto, más un estado de excitación por estrés, lo que sea, predisponés a que se rompa una arteria y se produzca la famosa ¿Hay hemorragia. manera de controlarlos? Porque uno pensaría, viste que uno se hace estudios de laboratorio para saber si tenés colesterol o lo que sea. Bueno, en el tema de los ACV, ¿hay maneras de controlarlos? No sé si asiduamente o hay un tipo de control al cual podés acudir. Hay una prevención. Es decir, más allá de los hábitos preventivos. Que haya un estudio, estaría bueno que haya un ¿viste? estudio. Y que no sea por ahí la resonancia, que también no la Claro, puedes hacer siempre porque claro. tiene un impacto importante sobre el cuerpo. Pero hay otro tipo de estudio para que no te llegar pueda- para no llegar al momento de la Claro, para saber qué al está sucediendo, síntoma, sobre todo con el al otro dolor. que vos decís, con el hemorrágico, que no hay manera porque quizá en hay el una caso genética. hemorrágico y cuando hay malformaciones vasculares, Sí. cuando hay un evento, generalmente el neurólogo llama a la familia y dice, acá hay un evento de malformación vascular. ¿Eso qué significa? Que como tiene un componente genético muy fuerte, generalmente los parientes de primer grado, es bueno que se hagan los estudios de resonancia que se llama angioresonancia. Sí. O sea, es una resonancia donde un líquido de contraste te dibuja el árbol arterial. Y entonces vos ves el árbol arterial y podés identificar si tenés alguna malformación. Y muchas veces se ha visto con pacientes que tienen malformaciones vasculares que aparecen primos o aparecen hermanos o parientes arriba y abajo que pueden tener relación con esta patología. Ese es el tema de prevención primaria cuando hay malformaciones vasculares, ¿de acuerdo? O la mamá tuvo una ACV por malformación. Hay una malformación que se llama nido de víboras, que en realidad vos cuando le haces la angioresonancia ves las arterias como si fuera un nidito de víboras. Hay crecimiento de varias arterias malformadas que se producen en forma exagerada y ocurre esto. Porque el sistema vascular es un sistema que crece y se va desarrollando cuando somos chiquititos, pero siempre queda la posibilidad de que las propias arterias, ante una situación isquémica no resuelta, produzcan una arteria nueva que bypassee al sistema. Eso puede ocurrir, ocurre más en otros territorios, pero puede ocurrir también en territorios cardíacos sobre todo. Es lo que se inspiró a Favarolo justamente en el bypass natural, hacerlo más artificial y hacer el bypass del territorio isquémico. Nosotros tenemos dos grandes cardiólogos que han cambiado la historia de la medicina cardiovascular, y esto también se extrapola al cerebro, porque tuvimos al inventor del stent. La gente no sabe que el stent fue inventado por un tucumano que es uno de los pocos que están en el centro ¿cómo se llama? El Paseo de la Fama de la tecnología americana, porque eso cambió la historia de la humanidad. Muchos pacientes cardiovasculares se salvan gracias al stent descubierto por este argentino. Inclusive ahora el stent también se pone a nivel cerebral. Te pueden poner un stent y abrir la arteria de una arteria isquémica en el cerebro cuando vos has hecho un evento o estás con sintomatología, pero no tenés la necesidad de anticoagularlo porque es muy grande, entonces podés actuar. Doctor, sí. Lo otro que es importante es que el forrito que está dentro de las arterias, a veces ocurre que vos podés tener exceso de colesterol y exceso de triglicéridos.
Y eso empieza a producir impactos de ese colesterol que se llama malo, que es el famoso LDL. Hay dos colesteroles, uno bueno y uno malo. El malo, que es el LDL, el bueno es el HDL, ese cuando está muy alto puede empezar a impactar dentro de las arterias y eso fomenta la coagulación y la formación de trombos. Sí. Había una enfermedad que nosotros veíamos mucho, que era la aterosclerosis, ¿te acuerdas? Sí. Que los pacientes tenían esta dificultad irrigatoria cerebral y empezaban a tener trastornos cognitivos, empezaban a perder la memoria, algo muy parecido al Alzheimer a nivel vascular. Pero gracias a Dios, hace tiempo existen las estatinas, que es un grupo de medicamentos que te pueden reducir ese colesterol y reducir esas placas. Entonces, cuando vos tenés ese riesgo, se trata. Hay un estudio muy sencillo y fácil que es el ecodoppler color de las arterias del cuello, que vos lo haces y podés identificar si hay placa en la bifurcación de las carótidas. Y generalmente cuando hay una placa acá, hay una placa en todo el territorio. O sea, no es que la arteria se enferma en un pedacito, sino que todo el sistema ya se empieza a enfermar. Entonces, cuando pasa esto, inmediatamente tomamos cartas en el asunto y hoy están las estatinas. Y también a quienes tienen intolerancia a la estatina, porque las estatinas son remedios que a veces producen mucho dolor muscular y compañía. Bueno, gracias a Dios, hace pocos meses apareció el ácido bempedoico, que también es muy efectivo para combatir esto. Es decir, que si tenés factores vasculares, se estudia la familia. Si tenés factores generales, bueno, en el caso de la obesidad, hay que reducir el peso. Pero ahí en la obesidad, doctor, Sí. le pregunto, ¿tiene más impacto que lo que es la obesidad abdominal en Claro. lo que es el riesgo a sufrir una ACV? Vos sabés que es perfecto lo que acabas de decir, porque en realidad la obesidad se diferencia en la abdominal y la ginoidea. Las mujeres que tienen cola grande o engordan mucho brazos y cola, no tienen este riesgo. ¿De acuerdo? Porque esa grasa tiene otros fines, que son los fines de la procreación, entonces tiene un factor de protección. Las mujeres, al tener más estrógeno, tienen una protección contra el ACV y contra la patología vascular, que la pierden en el momento de la menopausia. Por eso que la mujer en la menopausia comienza a igualarse en el varón en los riesgos vasculares, porque hoy decimos vasculares porque puede ser cardíaco, cerebral, lo que sea. Qué lástima. Hoy hemos amplificado Qué el lástima tema. perder ese beneficio. Locomotora perdió su condición estrogénica. Entonces ella hace tiempo viene con los riesgos vasculares del varón. ¿De acuerdo? Claro. Entonces también hay predisposiciones genéticas para hacer estas patologías vasculares. ¿Qué te quiero preguntar, Jorge? Espero no llevarte a otro lado, pero No. si los síntomas sí o sí ante una CB están. ¿Por qué te digo esto? O puede que uno sea sintomático y vas directo, lamentablemente, a una CB. ¿Por qué pregunto esto? Porque digo, uno, lamentablemente, al neurólogo, dígame si estoy equivocada, No vas, a no ser que es te al duela que algo. no vas. Es al último que vas, perdón, vas. vas al clínico, vas al cardiólogo, vas al ginecólogo, vas al, no sé, al psiquiatra, al psicólogo, pero no vas al neurólogo con una frecuencia como para prevenir este tipo de episodios o poder contarle, mira, me duele esto. Por ahí te duelen cosas, tenés síntomas y lo vas dejando pasar porque decís, bueno, es cansancio, va a es pasar. estrés, ya se me va a pasar. Es ansiedad. Entonces sí, digo, todo. los síntomas son muy apabullantes que vos te das cuenta que viene Bueno, una CB. Cuando hay catástrofe, sí. ¿Cuándo es? Cuando hay una catástrofe, cuando ya se cerró la articulación, las neuronas pierden la función. Ahí te das cuenta o te Ahí das sí, cuenta. porque bueno, el territorio que afectó. Entonces el paciente empieza a tener la dificultad según el territorio. Hay un homúnculo, un mapa en el cerebro, Sí. motor y sensitivo. Y ese homúnculo te va diciendo qué neuronas se encargan de que movamos la boca, movamos la lengua, movamos... Es más, ese homúnculo es un muñequito que tiene manos gigantes, tiene una cara gigante y tiene un cuerpo chiquito, porque en realidad hay muchas neuronas encargadas de la boca y de la mano y pocas neuronas encargadas del resto del cuerpo. Entonces, según el territorio, empieza el paciente a tener estas fallas en la función motora. Entonces, es sensación de que ya no me responde un dedo, no me responde tal cosa. Siempre hay que consultar. Ahora, los clínicos son los que tienen la preparación para hacer esta prevención. Sí. ¿De acuerdo? El neurólogo en realidad recibe el paciente en el evento y es poco probable que el neurólogo te pueda hacer una prevención. Esto lo digo porque no quiero que alguien vaya a tosigar al neurólogo, digamos, cuando el neurólogo va a decir, bueno, vaya al clínico, que él justamente es el que tiene que hacer todos estos factores de prevención, que son los análisis que hacemos, el colesterol, triglicéridos, vemos la pancita, combatimos la obesidad. Si un análisis de sangre está bien, Es poco probable
Es poco probable. Es poco probable. Si vos tenés buenas condiciones físicas, bueno, sería una tragedia. Siempre existe, ¿no es cierto?, ese imponderable. Ahora, si vos estás anabolizándote o estás muy obeso, encima sos fumador, el cigarrillo es otra causa muy importante de todo esto, bueno, es como dicen en el campo, estás buscando la roña, o sea, estás juntando factores que a veces llevan a esto. ¿Por qué te pregunto esto? Porque uno dice, bueno, me hago un análisis de sangre, que es que 1 por año mínimo debiésemos hacernos todos, mínimo, ¿no? Jorge, corregime cualquier cosa. Exacto, un control clínico anual es bueno. 1 mínimo. Digo, bueno, uno se queda tranquilo, porque por allí, claro, vos vas al neurólogo. El neurólogo, esto que dice Anita, por ahí los estudios son fuertes, son que por cualquier cosita un neurólogo no te va a decir, dale, sí, hagamos rayo, hagamos una resonancia. No. No, aparte, la resonancia no te va a dar a vos ningún dato mientras el sistema esté funcionando. La resonancia recién grita cuando ya no hay oxígeno. Claro, ¿De acuerdo? Claro. De hecho, cuando el paciente llega a la unidad, a la guardia, lo primero que se hace es una resonancia o una tomografía. Eso identifica y clasifica hemorrágico o isquémico. Entonces ahí nomás se hace el diagnóstico. Si es isquémico, actuamos con todo otro protocolo. Si es hemorrágico, ahí entran los neurocirujanos, porque muchas veces hay que trepanar el cerebro y poder sacar la sangre para disminuir este territorio. Pero es muy importante que la gente sepa, en primer lugar, factores de riesgos. Obesidad, cigarrillo, drogas, anabólicos, drogas. Estos son factores importantes, ¿de acuerdo? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Antecedentes familiares. Si hay casos frecuentes de esto, bueno, tengamos un poco más de visión crítica. No hay que hacer estudios de resonancia ni tomografías porque sí, ¿de acuerdo? No tiene sentido, no hay que gastar plata, no hay que afectar el sistema. No vas a encontrar nada si no tenés algo claro que te lo identifique. Los dolores de cabeza también son causas de susto, porque los pacientes por ahí tienen un dolor de cabeza. No tendré bueno, está la jaqueca, están los dolores musculares. Cada 10 dolores de cabeza, 0,5 puede ser ACV, lo demás es todo otras causas. Entonces, tampoco tirarnos en ese tema. Y bueno, y en este caso paradigmático, yo creo que el tema de los anabólicos, tengamos cuidado. Vamos a tener que dar un jueves para eso, porque el tema de los anabólicos hoy está muy difundido. Los suplementos están muy difundidos, tengamos cuidado con toda esa cantidad de productos que se fomentan y se venden en el deporte. Jorge, muchas gracias. Como siempre, tenerte es muy bueno. Jorge. Este aplauso, Jorge, buen jueves. Muchas gracias, completísimo, Jorge.